¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Política. Un programa que tiene, como les habíamos anunciado la semana pasada, la expectativa de lo que será esta interna radical en una carrera fulminante, una carrera de menos de un mes, que ya largó, que ya arrancó, que ya tiene folletos en la calle, que ya tiene gente yendo a ver, punteando el padrón casi 28 días de la elección. Bueno, todo eso, o 27 ya, todo eso fue con el cierre de lista el pasado viernes, y empezaron todas las especulaciones, las expectativas de ver qué iba a pasar con una lista, con la otra. De un lado estaba más que claro, del lado de Sergio Croce, que contaba con el apoyo de varios grupos y que Sergio Croce estaba cantado. Les había dicho que había habido una conversación para que Marcos Conti fuera quien había aparecido como el hombre que iba a intentar encabezar, el hombre del Ateneo Alternativa Radical, para que se encolumnaran detrás de él. Bueno, contaba con el apoyo solamente del grupo de Salazar, Luciano Carballo Laveglia, Juan Carlos Morán. El resto dijo no, nosotros no, y ya ahí se planteó la interna. Hubo algunos intentos de que otra vez se volvieran a juntar esta semana. ¿Qué pasó? No hubo mayormente avances y ya se veía que se venía una PASO, iba a decir. Es una interna radical. Ya estamos tan acostumbrados a las PASO
y tan desacostumbrados a las internas radicales. Recordemos que si bien fue en el 2021, la anterior, un año y medio, no teníamos internas radicales desde 2012 para comité. Aquella vez Alfredo Carretero le ganó a Luciano Carballo Laveglia. Pero bueno, llega el cierre de las listas. En algún momento hablamos con Juan Carlos Morán y me dice, tengo 4 nombres. Parecía que lo más lógico fuera que Daniel Salazar encabezara, pero Daniel Salazar sabemos que está pasando por algún tema personal que lo tiene complicado y prefirieron preservarlo. Estaba la posibilidad de que fuera José Pucci Soler, de Urdampilleta, delegado de Carretero y de Julio Ruiz. De Urdampilleta, me habrán escuchado decir tantas veces, Pucci Soler de Piroano fue delegado de Urdampilleta y Gallarreta de Urdampilleta fue delegado de Piroano en aquellos años locos del 83 al 87. No me acuerdo quién fue en Piroano del 87 al 91, pero ya se lo voy a decir la próxima. Pero volviendo a la interna radical, estaban orejeando, les decía, Morán dijo Salazar no, Pucci Soler no, estaba el nombre de Luciano Carballo. Luciano Carballo que tiene esto de decir, yo quiero llegar al año que viene como el último ganador. Y es cierto, el último ganador de una elección es Luciano Carballo Laveglia, que no solo el año pasado, en el 21, le ganó la paso a la lista de Ariel Alomar, sino que después ganó las generales, derrotando a la lista que encabezaba Pablo Soria por el Frente de Todos. Así las cosas, no había mucho más margen, y el cuarto nombre, que sonaba poco al principio, pero que empezó a sonar mucho después, era el de Guadalupe González. Guadalupe González, del negocio, una mujer que tiene un negocio inmobiliario. ¿Y por qué sonaba tanto lo de Guadalupe González tan lejos? Porque hace un año y medio Guadalupe González era octava vocal en la lista que llevó a Daniel Salazar a la presidencia del comité. Entonces, cuando uno se pone a revisar, dice, el salto de octavo vocal a candidato a presidente es un salto, ¿no? Bueno, después haremos los análisis de por qué termina el moranismo, cerrando con un montón de nombres que, a ver, ¿cuál es el principal factor que puede hacer que el moranismo gane? La atracción de trabajo que tienen y que ponen a alguien y lo empujan hasta llevarlo, como pasó con Salazar, ¿sí? Varias veces han reconocido incluso, bueno, no teníamos por ahí la mejor lista, no teníamos por ahí el mejor candidato, pero fuimos los que mejor trabajamos. Y eso hay que reconocérselo al moranismo, y eso es lo que van a hacer ahora. Porque si uno mira que otra vez repite Croce, dice, bueno, Guadalupe González con Croce, cualquiera que no tiene mucha idea de lo que es la interna radical, de lo que es el moranismo trabajando, dice, bueno, Croce estuvo cerca de ganarle a Salazar, ¿cómo le van a ganar a Guadalupe González? Atenti con eso. Atenti con eso, porque yo creo que los pollos, como siempre, hay que contarlos. Sí ha servido de experiencia, me parece, para Croce y compañía, el hecho de que lo del año pasado. O sea, uno recuerda, y me habrán escuchado también decirlo varias veces, 2:30, 3 de la tarde, se pusieron ahí abajo de las plantas, porque la elección fue en la escuela 1, abajo de la planta, y veían cómo venía Morán y todos los de Morán, y seguían entrando gente. Fueron menos de 30 votos, por lo que le ganó Daniel Salazar a Sergio Croce el año pasado. Y dio la sensación de que se quedaron sin nafta muy pronto. Bueno, ese es un aprendizaje que me parece que, más teniéndolo otra vez a Morán enfrente, ¿sí? Ahora se juega con esto de que, bueno, era el reparto de 3 listas y ahora son 2. También se dijo muchas veces que si Julio Ruiz no hubiese terciado en aquella interna del 21 de marzo del 2021, Croce ganaba con facilidad. Bueno, no lo vamos a poder saber jamás. Lo cierto es que Croce perdió por un poco menos de 30 votos y Julio Ruiz salió tercero, ¿sí? Que sacó un buen caudal de voto, un buen caudal en cuanto al porcentaje, ¿no? Primero Salazar, muy cerquita Croce, y después Julio Ruiz un poquito más retirado. Pero hicieron una buena elección los 3, con un buen caudal de voto los 3. Dicho esto, queda Guadalupe González. Y Guadalupe González queda ahora como la candidata a presidente. Para también los que me habrán escuchado decir varias veces, el radicalismo tuvo en su historia solamente 2 candidatas a presidente del comité. La primera en 1999, María Edith Duverny, por quien hemos
luchado en este programa para que repusieran el cuadro de María Edith Duverny, la única mujer presidente del comité, un logro que le debemos reconocer, y ya lo hemos hecho, a Daniel Salazar, porque me parece que es lo que corresponde. Sacar un cuadro es borrar la historia, y la historia es más grande que el recorrido que pudo haber hecho María Edith, que le puede haber gustado a unos, a otros. ¿Fue presidente del comité? Sí, fue presidente del comité. Y ganó en el 99 una elección contra Alfredo Carretero. O sea, no es que Duverny llegó por una lista de unidad. No. Duverny fue a elecciones en el 99 y le ganó a Alfredo Carretero, un ex intendente. Y cuando Carretero todavía sonaba, o sea, estamos hablando del 99, Carretero hacía 12 años que se había ido de el municipio en el 87, pero hasta el 91, 8 años antes de esa elección, había tenido que ver. Porque en el gobierno de Ruiz, si bien él se fue, tenía algo de injerencia todavía. María Edith Duverny fue candidata a presidente en el 99, le ganó a Carretero, y ahora es Guadalupe González la segunda, con ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que María Edith Duverny ganó teniéndolo a Simona en la municipalidad, con todo el aparato municipal atrás en aquella interna. Hoy, lo chichirilo hay que conseguirlo desde lo privado porque el municipio no lo tiene el radicalismo. Esa es una diferencia fundamental. Sigue habiendo dos listas, había dos listas en aquel momento, así que veremos qué es lo que ocurre. Fue un triunfo más de la municipalidad que de María Edith Duverny, ¿sí? Eso hay que reconocerlo también, pero no deja de tener el mérito de que Duverny encabezó, Duverny fue, Duverny, que tengamos en cuenta que estamos hablando del año 99, Año 99, todavía esto del feminismo estaba muy lejos. La ponen a María Edith y dice, va María Edith, fue María Edith, había varios que tenían chances, Sardiña, Goñi, fue María Edith. Mario Ducase fue el vicepresidente de María Edith Duverny, fue María Edith y ganó María Edith, con todo lo que representaba enfrentar a Carretero en el 1999. Bueno, ganó María Edith Duverny, por eso digo, cuando dicen, bueno, ahora también algún comentario en redes, porque las redes sirven para eso, cualquiera que se despierta dice, hoy, claro, ¿cómo no van a poner? Leí algunos comentarios de que ahora está de presidenta de la cooperativa eléctrica una mujer, presidenta de la sociedad rural quedó Annalisa Leonetti, que tenemos nota con ella en este programa. Bueno, es el tiempo de las mujeres, sí, pero hay que votarlas, hay que votarlas, porque Luz Piro termina quedando dentro de un esquema de una elección indirecta, y Annalisa Leonetti queda porque se va, no se les quita mérito a ninguna de las dos, lógicamente, se va al sueldo y queda ella como presidenta, ahora vicepresidenta en ejercicio de la presidencia, algo que pasó anteriormente también en este último tiempo en la rural, cuando Pichu Criado tomó el mando cuando Pedro Viño se fue a presidir y no podía estar de presidente. Entonces el vicepresidente, bueno, misma situación ahora, por lo menos hasta marzo. Pero siguiendo con la interna radical, un radicalismo que ahora se prepara, ya salieron unos diaritos, el típico diarito que saca el moranismo siempre que aparece. Me acuerdo de un acto de Alfonsín, previo en el monumento a Alfonsín, ahí en Plaza Alsina, previo a la interna que fue el 21 de marzo del año pasado, diarito. Después del resultado le ganaron por 20 y pico de votos a Sergio Croce. Salieron con el diarito al rato, se cerró la lista y ya estaba la foto, ya está, porque había un cierto ahí, muchos decían, ¿para qué especulan dando con los nombres? Y ya falta un mes para la elección. Bueno, se especuló un poco, qué sé yo. Para decir de la interna radical también, teniendo en cuenta que hace un año y medio solamente hubo elecciones, acá se da la fusión de dos grupos, ¿sí? El grupo que lo llevó de candidato a Sergio Croce el año pasado, fusionado con el grupo que lo llevó a Julio Ruiz el año pasado. Entonces, 2 más 2 no es 4, y en política mucho menos, pero ahí aparece un caudal. Y también no es menor esto que del moranismo mutaron algunos a ese grupo. Por ejemplo, los de Nicolás Morán. Yo hacía algún análisis en el diario de quienes estuvieron de un lado. Nicola estuvo con Julio Ruiz y ahora está en la lista de Salazar. O sea, Nicola lo enfrentó a Salazar hace un año y medio y ahora está en la lista de Salazar. Oroz y Pierre Matei fueron con Salazar y hoy están en la otra lista.
Y hay alguien más que estuvo también, no recuerdo en este momento, que estuvo en la lista o en la de Croce o en la otra, creo que en la de Julio Ruiz, y terminó ahora en la lista de Geraldine Huesdor. Es la que termina, iba en la lista con Julio Ruiz el año pasado y termina en la lista de Salazar este año. Vamos a ver qué ocurre. Muchos dicen, hay mucha gente de Urdampilleta en la lista que encabeza Guadalupe González. Es cierto, hay un tema acá que no vamos a profundizarlo ahora, pero sí es una realidad. Esto de que muchos de los seguidores de Juan Carlos Morán lo han seguido por los pasos que él ha dado. Recordemos, 2003, él agarra y termina siendo electo diputado provincial. Al poco tiempo se arma el GEN y él pasa del GEN, después pasa al ARI, después se arma la coalición cívica. Y esos son todos partidos a los que había que sumarle afiliados. Mucha gente o quedó afiliada a esos partidos y cuando él después arma Casa Pro y después vuelve al radicalismo. Algunos quedaron en los otros partidos afiliados y por eso hoy no les da la antigüedad. Muchos dicen, pero ¿cómo Morán no va a tener para armar? No, para armar una lista tiene para armar 2 o 3 o 4 listas. El tema es que no los tiene con antigüedad en el radicalismo, porque aquellos que lo siguieron en los distintos pasos de Morán no tienen antigüedad dentro del radicalismo para poder ser, y algunos hasta incluso quedaron enganchados en otros partidos todavía, y no aparecen. Bueno, no solamente a Morán le pasa, unos cuantos reclaman, entre ellos el Flaco García también, de que han llenado la ficha y quieren la ficha y pusieron 3 veces la ficha y en el comité provincia desde la Junta Electoral no les dan el alta para que sean otra vez afiliados. Bueno, esas cosas que tiene el radicalismo, de quién tiene la manija en el comité provincia y te habilita, no te habilita, esas cosas que se deberían ya dar por tierra. Pero bueno, eso es un poco lo que explica por qué hay tanta gente de los pueblos. Los pueblos siempre han sido más conservadores y los pueblos son los que dicen, bueno, no, está bien, nosotros seguimos siendo del radicalismo, que es un poco lo que pasó con Salazar. Salazar, el número 2 de Morán, sin duda, hoy por una situación particular, no es otra vez el que va por la reelección y encabeza la lista, se quedó dentro del radicalismo y veía cómo Morán iba por todos estos partidos filoradicales, panradicales, o sea, no es que pasó al frente de todos, ¿sí? Que era un poco la crítica que se le hacía cuando termina jugando para el Frente para la Victoria con José Buca, María de Duverni, por eso le bajan el cuadro, se lo pisotean en el piso, y gracias a Dios ha primado la cordura y lo han vuelto a reponer ahí en la galería Elba Merlino de Rabasi. Si le parece, vamos a ir viendo las fotos de algunos, no los tenemos a todos los candidatos, pero bueno, es una edición que hemos hecho con Lucas Orieta, que, sepan entender que son varias, son como 40 fotos, así que bueno, los vamos a ir nombrando a los candidatos y vamos a ir diciendo algo de los que conocemos, que tienen una historia en política, algunos tienen más, otros menos. Ya les digo, Guadalupe González hace aproximadamente 10-12 años que es afiliada radical, y un antecedente que tenemos inmediato del año pasado es que fue en el 8º lugar como vocal titular. Y hoy aparece, no solo salta todos los vocales, sino que salta los 4 cargos principales: el presidente, el vice, el tesorero y el presidente, el vice, el secretario y el tesorero. Y termina siendo la candidata a presidente. Vamos a ir con las fotos. Guadalupe González es la candidata a presidente. Bueno, ahí la tenemos en el Comité Radical. Un día de este año, cuando hizo la presentación del tema hídrico carretero, Guadalupe, que bueno, todo un desafío, ¿no? Todo un desafío, sería la segunda mujer, es ya la segunda mujer candidata, sería la segunda mujer en presidir la UCR si termina ganando el próximo 13 de noviembre. Luciano Carballo Laveglia, concejal, por tercer periodo ya concejal, recordemos que fue concejal entre 2003 y 2011, ingresó el año pasado, presidente del bloque. Bueno, una historia, en esta creo que tenía alguna chance, como la de Daniel Salazar también, por más, o sea, cualquiera de los 3 hombres que había, que se terminaron cayendo por distintos motivos, tenían un nombre más fuerte que el de Guadalupe González. Muchos dicen, no, pero viste todos los carteles. Sí, estamos hablando de política, no estamos hablando de los carteles que puede haber en una casa, en otra casa, o una publicidad en la avenida. Estamos hablando de política. Viviana Morán, la hermana de Juan Carlos, que ya lo ha acompañado en varias oportunidades,
parte de la familia, lógicamente dando el respaldo en un lugar importante ahora, porque aparece, por ahí teníamos acá, por ejemplo, mientras vemos la foto de la hermana de Juan Carlos Morán, tenemos que en la lista, por ejemplo, bueno, la veíamos a Guadalupe González I, después a Luciano Carballo, Claudia Viviana Morán es la hermana de Juan Carlos, y que va como candidata a secretaria general. De tesorero aparece Natalio Cortondo. Está Natalio Cortondo, un histórico que viene acompañando a Juan Carlos Morán desde tiempo de Carlitos Díaz. Recordemos cuando Carlitos Díaz es presidente es intendente, no presidente, intendente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en la legislatura lo lleva, van a trabajar con Carlitos Díaz, Natalio Cortondo y Víctor Cupertino hijo. Después, bueno, Natalio se termina viniendo y Víctor Cupertino continúa en La Plata y en la legislatura. Natalio Cortondo, tesorero. Vamos con los vocales. Primer vocal titular, Celia Liliana González Ferrín. Bueno, con quien hemos hecho nota no hace tanto por el tema de los españoles, y vamos a volver a hacer nota seguramente por el tema de la ley de nietos. Una topadora, ¿sí? Así, como les digo, una mujer fiel al carreterismo, del carreterismo de la primera hora, del carreterismo del 83, y que ha estado siempre al pie del cañón. En privado estuvimos hablando y me dijo, me lo pidió Alfredo, no me puedo decir que no, y está en la lista como primera vocal. Según el estatuto del radicalismo, el primer vocal titular tendría que ser el presidente en el caso de que al presidente le pase algo. Bueno, es algo que no pasó en tiempo de Nicola. Cuando Nicola fue presidente, no quedó Alberto Amado, que era el vicepresidente. No me acuerdo quién era el que había ido de primer vocal en aquella lista de unidad, donde los tres grupos le dijeron a Nicola, no te apoyamos, y después lo empezaron a tironear desde todos lados y terminó renunciando a mitad del 2020. Y quedó Amado hasta marzo del 2021, cuando en aquella noche que no se sabía dónde estaba la llave. Fuimos al comité y no, ¿se acuerda, Orieta? No aparecía la llave. Teníamos el picaporte de Sardiña de principio de los 2000 y ahora la llave que no aparecía, que no se sabía si la tenía Amado o quién la tenía. Después aparece como segundo vocal Juan José Nicola. Había sonado porque, claro, estaba acompañando a Julio Ruiz hace un año y medio nada más. Había sonado del otro lado Juan José Nicola. Finalmente termina apareciendo acá, médico prestigioso de Pirovano. No es de Pirovano, pero hace años que está ahí. Bueno, golpeado anímicamente en estos días, no lo quisimos molestar por el tema del fallecimiento de Borrego, un vecino caracterizado de Pirovano, que era muy amigo de Nicola y que habían hecho una campaña solidaria por los pueblos, sobre todo Urdambillete y Pirovano, repartiendo en pandemia, por aporte de Borrego, habían estado repartiendo barbijos, insumos para los médicos y demás en los hospitales de las localidades. Después aparece como vocal tercera Geraldine Huesdor. Acá está, Nicola y Huesdor son los dos, ¿sí? Como les decía recién, los dos que estuvieron con Julio Ruiz, ¿sí? Y que hoy toda la fusión Julio Ruiz-Croce está, pero no están estos dos. Digo en cuanto a los integrantes de lista. Después el que va a votar no se sabe a quién va a votar. Eso se sabe que en el cuarto oscuro. Geraldine, que está como vocal tercera. Después lo tenemos a Puchi Soler en cuarto lugar. Puchi fue uno de los que sonó para la presidencia. Les recuerdo, entre otros logros de Puchi Soler, nada más y nada menos, hombre de Pirovano, pero delegado de Urdambilleta entre el 83 y el 87 y el 87 y el 91, después reafirmado por Julio Ruiz. Bueno, la quinta vocal es Iris Griselda Cardoso, no tenemos foto. El sexto es Claudio Alejandro Serrano, Claudio que moranista de la primera hora también, del 99 y antes, se fue de Bolívar, faltó un tiempo. Bueno, hoy vuelto a Bolívar, otra vez en las filas del moranismo. Aparece después Patricia Esther Evans en séptimo lugar. En octavo lugar aparece Héctor Fabián Reguero, que lo hemos visto muy cerca de Juan Carlos Morán en el último tiempo. En el noveno lugar va Perla Edith Cataño como vocales titulares. En el décimo aparece Juan Carlos Cusco, reconocido hombre del referato, de las bochas. Bueno, es un hombre conocido, vinculado al deporte, gestor durante muchos años. Así que es un tipo que ha tenido
una participación importante en lo que tiene que ver con el deporte, ¿no? Y ahora está haciendo el acompañamiento a Morán en política, que creo que ya estuvo años anteriores también. Liliana Elizabeth Echave va en el vocal titular 11ª y cierra Tato Martínez, ¿sí? José María Martínez cierra los vocales titulares. Entre los vocales suplentes está Silvia Nora Tadeo, primera, el segundo es Miguel Ángel Lemos, el tercero es María Inés Senra, el cuarto Carlos Alberto Espina, la quinta vocal de Urdan Pilleta, Marta Alicia Rago, y cierra como quinto vocal suplente el papá de Juan Carlos Morán. Estamos hablando de Tomás Alejandro Morán, que ya lo ha acompañado en reiteradas ocasiones, lo mismo que su hermana Viviana. Como convencionales al Comité Provincia aparece Daniel Salazar, el actual presidente, como titular, y como suplente Noelia Barreiro, que es actualmente la tesorera del comité de la UCR. Vamos a dar vuelta a la página. Bueno, lo de la juventud, que también va a haber elecciones, lo vamos a dejar para el programa que viene, donde se van a enfrentar, ya les aclaro, Manuel Mapi por el lado del moranismo de Guadalupe González y Facundo Zácaro en cabeza como presidente, como candidato a presidente, por el lado de Sergio Croce. Hablamos de Sergio Croce. Bueno, ahí está. Candidato a presidente por segunda vez consecutiva, no tuvo suerte aquel 21 de marzo del 2021. Ahora aparece, bueno, los pergaminos de Croce no los tenemos ni que nombrar. Croce es un tipo que ha hecho historia dentro del comité. Lo mismo si aparecía como candidato a presidente Marcos Conti, o como si hubiese aparecido el propio Juan Carlos Morán, gente que hace años que está ahí adentro y que han andado y recorrido los pasillos y han militado, y fue parte del gobierno de Juan Carlos Simón, y después estuvo participando en el gobierno de Reca, después fue concejal, así que bueno, no tenemos integrante de la juventud, siempre enfrentando a Morán. Rara vez creo que estuvo junto con Morán el amigo Croce. Él va como candidato a presidente. Bueno, candidato a vicepresidente aparece Patricia Oroz. Patricia Oroz, que actualmente es la vicepresidente, pero es la vicepresidente de Salazar y fue en la lista con Salazar hace 1 año y medio nada más. Ella es, bueno, abogada, actualmente es concejal, es la vicepresidenta del comité, hasta no hace mucho no se podía ser concejal, no se podía tener un cargo partidario y un cargo ejecutivo o legislativo. Bueno, eso se modificó y ahora sí se puede. Como candidato a secretario general, Gualberto Willy Mezquia, ex presidente de la Juventud Radical. Bueno, Willy Mezquia tiene un recorrido también importante del 2010, del 2010 para acá. Es un tipo que ha participado mucho, incluso fuera de Bolívar, ¿no? La Juventud Radical de la provincia también se lo conoce mucho, tanto en la séptima como también en la provincia de Buenos Aires, a Gualberto Willy Mezquia. Como tesorero, Karina Otano. Karina, que viene del simonismo primero, se recibe en el club de contadora pública, después pasa al errequismo, y ahí creo que es donde más identificada se sintió con José Gabriel Erreca, quien ha acompañado hasta ahora. O sea, si alguien tiene para decir, bueno, Karina Otano es, junto con Palomino, las dos mujeres políticamente hablando más cercanas hoy a José Gabriel Erreca, junto con Claudia Grucci, Oriana Bayón, lógicamente, pero de las dos, Susana Palacio, pero digo, Otano es una de las más cercanas a José Gabriel Erreca y va de candidata a tesorera. Nos vamos ahora con los vocales titulares. Ahí lo tenemos a Nico Pierre Matei, que estaba en la lista de Salazar el año pasado. En esta está del otro lado. Bueno, tanto Oroz como Nico Pierre Matei son de los que se van tras los pasos de Nicolás Morán, que ahora está jugando detrás de Sergio Croce, cuando, como les decía al principio, el año pasado jugó en las filas de Daniel Salazar. Después viene, bueno, una histórica de
del radicalismo, concejal, integrante de comité, Laura Ducase, comerciante. Bueno, Laura Ducase tiene un largo recorrido, muy vinculada a Ricardo Criado en su momento, a Julio Ruiz, y hoy muy cercana a César Pacho. Bueno, en esa foto está con César Pacho, nosotros lo cortamos porque acá la importante en este momento es Laura Ducase. José Vicente va como tercer vocal. El cuarto vocal es Marina Casó Alsina. Marina Casó Alsina, con recorrido con Sandra Santos en el 2015, después participó del grupo de Juan Carlos Morán, incluso trabajando en el RENAPER, bueno, y ahora acompañando es del grupo de Nicolás Morán. Recordemos que Nicolás Morán está casado con Clarita Casó Alsina, la hermana de Marina, por lo tanto son de quienes estaban en ese grupo acompañando a Salazar y hoy están acompañando en la vereda de enfrente a Sergio Croce, detrás, insisto, de Nicolás Morán. Hugo Sarnari es el quinto vocal. Miriam Etel Landoni, también del rubro inmobiliario, ¿sí? Al igual que Guadalupe González, ¿no? Es una colega. Miriam Landoni, también del grupo de José Gabriel Erreca. Si uno tiene que vincularla a Miriam Landoni, la vincula con Erreca. También con Croce, es cierto. Recordemos que una de sus hijas, Juliana Maineri, iba de vicepresidenta de Sergio Croce el año pasado. Así que hay una vinculación muy fuerte ahí de Croce, después de haber sido simonista, terminó siendo errequista y creo que aún hoy sigue siendo más fuerte su vínculo con Erreca que con Juan Carlos Simón. Bueno, este hombre lo conocen todos, Roberto Godoy, acompañó el año pasado también a Sergio Croce, hicimos alguna nota, ¿se acuerda, Orieta? Hicimos alguna nota con Roberto y con Croce en la casa de Sergio. Bueno, no necesita mucha presentación, ¿no? Ahí está ataviado como para ir, de hecho estaba en alguna fiesta gaucha ahí en la rural, pero bueno, Roberto Godoy, que viene de un histórico afiliado del radicalismo. Rocío González es Rocío González Arcumano, muchos la conocen como Rocío Arcumano, pero es Rocío González Arcumano, aparece acá como integrante como vocal octava del grupo de César Pacho, es de los jóvenes que ha traído César Pacho y que tiene ahí en su grupo y que ha logrado meter aquí en el octavo. Hay que tener en cuenta a los octavos, porque recuerda que lo que le dije hoy, Guadalupe González fue octava en la lista del año pasado de Salazar y hoy termina siendo candidata a presidenta. Después vamos a ver quién va octavo u octava en la otra lista, pero me parece que es para tener en cuenta, es para tener en cuenta el octavo. Bueno, Fabián Reguero va en la lista que encabeza Guadalupe González. Van cruzados porque es varón-mujer. Entonces era lógico que como van uno y uno, si encabeza mujer, termina siendo masculino el octavo, y si encabeza varón, termina siendo femenino el octavo. Así que la tenemos ahí a Rocío Belén González Arcumano en el octavo lugar. En el noveno, bueno, un histórico, Alberto Amado, presidente de Nicola, quedó en la presidencia, le descubrieron un cuadro no hace mucho. Bueno, Alberto Amado de también trayectoria con Carretero en el 83, con Julio Ruiz en el 87, se fue de Bolívar, volvió con Simón en los 2000, mano derecha de José Gabriel Erreca, bueno, otro hombre de Erreca, claramente. En el décimo lugar aparece Verónica Alzueta. Verónica Alzueta, vinculada a los mellizos Alzueta, históricos del grupo de Carretero. Bueno, hoy están jugando ahí detrás de Sergio Croce, Verónica Alzueta, que es, insisto, una de las hijas de los reconocidos mellizos Alzueta. Verónica Alzueta terminó en la lista de Sergio Croce. Pablo Ibel López, ¿sí? Pablo López, histórico también de la juventud incluso anterior a Morán, con Morán después, en el grupo bueno, que estaba Mariano Sarraúa, que estaba Julio Bartolomé, que estaba Maximiliano Peret, bueno, y muchos más. García Bassetti era integrante de la Juventud Radical también, después giró a la izquierda, pero también fue integrante de la Juventud Radical, hay fotos por ahí. Así que bueno, Pablo López viene desde esa época, y ahora vuelve. Pablito López, lo tenemos ahí, un décimo vocal titular.
La 12ª vocal titular es Clarisa Piro, que ya también había participado en la lista con Sergio Croce el año pasado. Bueno, docente, muy reconocida Clarisa, hija de Oscar Piro. Que fue durante muchos años el jefe de compra de Juan Carlos Simón en la municipalidad. Después vamos con los vocales suplentes y aparecen Miguel Ángel Albanese, Mónica Marcolini, que es la mamá de César Pacho, aparece Eduardo Alvarado Casquero Oriozabala, después aparece Analía Luján Escobar, que es integrante o por lo menos muy afín al Ateneo de Alternativa Radical de Marcos Conti. Bueno, después de que Marcos Conti no fue el que iba a encabezar la lista de unidad, es como que a cada uno de los integrantes se les dio libertad para que hicieran lo que decidieran. Durquet no aparece en ningún lado, Feoli no aparece en ningún lado, Conti no aparece en ningún lado y Julito Berreterrey no aparece en ningún lado. La única vinculada en algún momento al Ateneo de Marcos Conti es Analía Luján Escobar, que aparece como cuarta vocal suplente. Después, otro de los que sigue, el quinto vocal suplente, es Leandro Pereira. Trabaja históricamente, un hombre vinculado a Hugo Goñi. ¿Sí? Hugo Goñi, que fuera el secretario de la producción o director de la producción de Juan Carlos Simón, bueno, vinculado laboralmente, digo, ¿no? Leandro Pereira, que aún hoy trabaja en la veterinaria de la cual Hugo Goñi es socio. Ahí están entonces, me parece que están todos, ¿sí? Están todos los nombres, por lo menos le hemos mostrado una buena parte, no le mostramos todo, pero interesante. Y nos quedó lo de juventud, que se lo vamos a resumir, esperemos con fotos también, para el próximo programa. Interesante, veremos qué pasa. Sabemos que el radicalismo históricamente ha tenido internas y no está mal que así sea. Algunos dicen, no, pero la unidad para ir por el municipio el año que viene, no está mal que aparezcan este tipo, porque hay que zanjar las diferencias en algún lado. Si no, después termina pasando esto de que, como ha pasado tantas veces, que van todos unidos en una lista para concejales y después terminan armando 2 o 3 bloques. Es preferible que pasen estas cosas, es saludable que pasen estas cosas y veremos. Estamos ante una elección, insisto, histórica. Es la segunda vez que llevan una candidata a presidente. La última vez que hubo una candidata a presidente ganó. También cabe recordar que la última vez que llevaron una candidata a presidente tenían el municipio y el municipio puso todo para que Meredith Duverny fuera la presidenta de la UCR durante un mandato, 2 años. ¿Todavía no te sumaste a Actual Online? ¿Qué esperás? Actualizate a esta nueva forma de comprar. Es muy simple. Hacé tu compra en solo 4 pasos. Además, para tu control y seguimiento, podés ver el estado de tu compra con la fecha y hora de entrega pautadas en Mis Compras. Actual Online. Es fácil, es ágil, es seguro, estando donde vos estás. El otro día les habíamos dicho que, oh sorpresa, había reaparecido en el PRO Sandra Santos. Y la fuimos a buscar.
la fuimos a buscar a Sandra para que hable de este renacer dentro del PRO, que se fue siendo violeta un tiempo, pero que ha vuelto a ser amarilla. Sandra Santos habla de el PRO y está a la ritondista, su relación con Ritondo. Bueno, no los entretengo más, demasiado al principio. Sandra Santos, la vuelta al PRO y una cara que seguramente vamos a tener de cara, si es que hay primarias, las primarias del año que viene. Sandra, muchos dijimos y lo mantuvimos, de hecho el programa Hablemos de Política tuvo una publicidad de Sandra Santos presidente hasta no hace mucho tiempo, sí, del PRO. Bueno, como que el paso hacia Primero Bolívar era porque te habían proscripto de alguna forma en el Partido Amarillo, el cual entendíamos que seguía siendo presidenta porque no había una comunicación oficial. Bueno, y ahora vemos que aparecen fotos con Ritondo, que es un ala del PRO que aparece, que te convoca, con Dalton Jauregui, con nuestro amigo Juan Carrara. O sea, hay un renacer, un volver de Sandra Santos al PRO. No, es un volver de parte del PRO a Sandra Santos. Sí, porque yo del PRO nunca me fui. O sea, eso es, lo sabemos, lo hemos hablado. Yo jamás dejé de ser presidenta del PRO. Los partidos, viste, que se abren, crecen y está bien, está bárbaro eso, y bueno, a veces uno coincide y a veces no. Entonces, bueno, en su momento nosotros el año pasado salimos con un partido que estaba desprendido también de lo amarillo, que era un partido vecinal, que en su momento con la bicameral, con María Eugenia Vidal, se había hecho, de hecho Azul tiene, o La Barría tiene, no sé si llegó Roque Pérez, pero muchos han tenido. Y bueno, nosotros salimos con este partido Primero Bolívar, que no me puedo quejar, que nos fue muy bien. En 2 meses estuvimos recorriendo, no tuvimos un poder económico al alcance, y eso lo saben todos los que tuvimos que pautar y demás, que muchas veces no pudimos. Y bueno, salimos a recorrer con gente nueva, no nueva, de que no la conozcan, sino nueva en este ámbito de la política, ¿no? Pero el ámbito de la política es maravilloso. Yo digo siempre que hay que animarse. Lo que pasa es que a veces está mezclado por tantas cosas que la gente piensa que política es igual a corrupción, manejo de dinero, quedarse con guita. A mí no me ha pasado eso. Entonces considero que si no me pasó, no tiene por qué pasarle al resto que no quiera que le pase. Entonces yo nunca me fui al PRO, siempre estuve con los amarillos, de hecho me seguí hablando con muchos, y bueno, esto la verdad que fue un mimo al alma, como yo le dije a Dalton. Habíamos empezado hablando con Lorena Petrovich, que es... Recordemos, Dalton Jauregui es candidato a senador provincial en 2017. Que fuimos en la misma lista. Exacto. En 2017 debía vencer su mandato en 2021, sin embargo aparece la esposa del secretario de gobierno de Azul, que prácticamente es el intendente de Azul. Exacto, Alejandro. En cuarto lugar, y había un acuerdo para que él renunciara y quedara esta mujer en lugar de él. Exacto. Él cumple esa parte y después desaparece Dalton Jauregui de la escena, porque bueno, él tendrá para decir, en su momento lo hablaremos, pero digo, como que lo dejan a un costado, no le cumplen lo que habían dicho, y ahora es el regreso también de Dalton Jauregui con esta ala del PRO que encabeza Ritondo, un Dalton Jauregui a cargo de la séptima, que viene a levantar soldados. Más vale. Y detrás de Ritondo, por supuesto, está María Eugenia Vidal, y detrás está Mauricio Macri, porque, bueno, o sea, María Eugenia Vidal sabemos perfectamente que está con Cristian, y a mí esto me reconforta el hecho de que te reconozcan el laburo en el territorio, porque uno no viene desde hace un día, 2, 3. O sea, yo vengo recorriendo el territorio desde el 2014, después tuve la suerte de estar en desarrollo social con Santiago López Medrano, que también está dentro de este equipo. Tenía 13 municipios a cargo, jamás hice distinción de colores políticos. De hecho,
De hecho, mi primer municipio al cual voy es 25 de mayo. Así que vengo después para acá cuando Marcos Pisano asume como intendente interino y me hago cargo de ANSES, que les mando un beso siempre a mis compañeros porque tengo una relación excelente con la gente de ANSES, como con el Ministerio de Desarrollo, que nos seguimos hablando. Y los jubilados. Y los jubilados también, por supuesto. Entonces, uno me parece que siempre tiene que respetar el territorio que viene haciendo el otro. Yo te decía hace un rato que es legítimo querer crecer en política, pero lo que no está bueno es querer ingresar con el caballo de Troya, porque uno después no clasifica ni para pony. Entonces, la vida, viste que es un plato, gira y bueno, ocurren este tipo de cosas. Yo en ese momento dije, salgo con el partido Violeta, como dicen todos, el cual lo hicimos en el año 2018 con mucho cariño, con mucho esmero. No es fácil hacer un partido vecinal y nos fue bien porque fueron 700 votos en sus momentos reales. A ver, a la prueba me remito de que prácticamente no bajamos después en una general, íbamos con una lista corta, íbamos sin candidato provincial, sin candidato nacional, que es muy difícil trabajar eso, pero le dimos pelea a esto, en lo cual queríamos mostrar, tampoco quise ser primera en la lista, y le dimos pelea para mostrar que había gente nueva que también tenía ganas de hacer un cambio para el vecino de Bolívar. Aparece un PRO, por lo menos esta ala, sin prejuicio, porque diera la impresión que el otro PRO te dejó de lado por haber sido durante mucho tiempo la mano derecha de Manuel Mosca. Y sin embargo, ellos, aún sin haberse todavía resuelto los temas que tiene con la justicia Manuel, vienen, hablan con Sandra Santos, saben que vos fuiste, o sea, nadie puede negar lo que fuiste y todo el tiempo que estuviste. Entonces digo, también es rescatable desde ese lado, ¿no? Que vengan y digan, bueno, mira, nosotros venimos sin los preconceptos que pueden haber tenido otros grupos. No, aparte ellos trabajaron, tanto Cristian como María Eugenia trabajaron conjuntamente cuando estuvieron en la legislatura, cuando Cristian era ministro, y bueno, está bien, después los problemas personales, como vos dijiste, ¿no? Los arreglará la justicia. Y en ningún momento ni me cuestionaron absolutamente nada, valorizaron y revalorizaron el laburo que yo tenía en el territorio. Eso fue lo que me dijeron. Por eso Cristian vuelve a salir a los medios poniéndome en el lugar conmigo sentada. Tenemos una relación de muchos años de conocimiento de Buenos Aires y él hizo un trabajo impecable dentro del ministerio. Combatió, ya ni me acuerdo cuántos búnker con María Eugenia, pero fue impresionante y trabajamos todos juntos. Y con Santiago, ¿qué puedo decir? Santiago vino acá, estuvimos en CATE, armamos postas digitales, estuvimos por todo lo que era la región de la séptima, siempre se trabajó en equipo. Entonces yo creo que fue el primero que te visualiza, ¿no? Que te hace visualizar en la séptima, sí. Al margen de que llega el contacto por Manuel, pero digo, es López Medrano el que te pone a cargo de un cargo que en algún momento tuvo Alicia March, que en otro momento había tenido Mirta Linares. Mirta Linares, exactamente. Y bueno, uno empieza a trabajar y acá yo creo que... ¿Fuiste con Chapa Jordán Pilleta en alguna voladura de techo? Muchas, sí, muchas, me acuerdo. Y lo importante fue en ese momento cumplir con el vecino, cumplir con la gente y tratar dentro de mis posibilidades, porque uno siempre tiene gente arriba, de resolverle los problemas que tenían y de no mentirles. Si yo no los podía resolver, como me pasó también en ANSES, se los decía, porque creo que la gente merece esa sinceridad que necesita de la política de hoy en día. La política hoy cambió y lo ven como una persona común, como tiene que ser, y hablando de esa manera. Entonces, yo creo que es la forma de transitar hoy, por lo menos hoy como está todo. ¿A cuánto estamos de que se abra
un local nuevamente amarillo, porque digamos teníamos el local violeta en la ciudad, pero digo, ¿a cuánto estamos de que se abra un local amarillo nuevamente como el que tuviste? No sé si tuviste un local plenamente amarillo, sí, el de la avenida En el 2015. el de la avenida Alsina, que quedó todo abierto una noche con los equipos de audio adentro. Me acuerdo. Pero después Sí, tuviste sí. muchos que estaban compartidos conjuntos, no Sí. eran tanto tuyos. Sí, en realidad, bueno, fue la vez que fui de candidata para intendente en el 2015, que iban 11 partidos en ese momento, ¿te acordás? Creo que era la única mujer. Sí. No, era la única mujer, sí. sí, era la única. Y después no fui más en las listas. O sea, porque en el 2017 no fui, después, recordame, en el 2000... En el 19... En el 19 tampoco, no, en el 17 fui como candidata a senadora suplente, en el 19 tampoco fui, después cuando fuimos con en el 21 el partido... te dejaron, por lo menos como pro, te dejaron de lado, no apareciste como pro. No aparecí, seguí laburando, porque yo creo que uno tiene que trabajar por sus convicciones, Los los coros lugares... los coros, ahora lo de las colectividades. Las colectividades, los alumnos de canto. Los talleres protegidos, ¿viste? Te has insertado en muchas Sí. instituciones que te han Y he conocido mantenido mucha gente que, la verdad, esto que pasa con la sociedad española, que pasa con las colectividades, realmente me traen muchas satisfacciones. Y después, bueno, el hecho de seguir generando, no buscando el puesto político, porque me parece que uno tiene que entrar en política, que es maravilloso, porque uno cuando tiene la decisión política, vos le podés solucionar la vida a muchas personas. Pero eso no significa que tengas un cargo, porque los cargos después vienen por una cuestión de transitoria, por una cuestión de laburo, por una cuestión de tiempo. Sí, y laburan 100 y por ahí el cargo lo liga uno solo. Exacto. Y después tiene que repartir. Entonces, si vos te enojás, cerrás la puerta, pegás un portazo, lo único que te interesaba era el cargo. Que no es mi caso, porque yo las veces que me dijeron, mira, la mejor lista es esta, acepté y seguí trabajando. Y se puede ver, porque estaba visualizada, porque iba y golpeaba las puertas, porque trabajé para todos, y no me interesó estar, no porque estar en una lista no sea importante, ojo, que no se confunda, estar en una lista es muy importante, pero yo creo que no es lo trascendental para que vos cumplas el objetivo y hacia dónde querés ir, ¿me entendés? Y donde vos querés llegar con ese partido. Entonces, siempre seguí laburando. Y con el Violeta me pasó lo mismo, con Primero Bolívar me pasó lo mismo, ¿viste? Me encantó la cantidad, la gente que se sumó. Va a quedar para la historia. Va a quedar para la historia. Por el color, por la situación, por un montón de cosas. Por un montón de cosas que tuvimos que salir con muy poco tiempo. Yo creo que fue una de las mejores campañas, porque me sentí bien, estábamos muy contentos, salíamos de una manera genuina, salíamos realmente y no es poético esto que digo, ¿no? Pero salíamos con el corazón en la mano a escuchar a la gente. No teníamos absolutamente nada para dar, porque no teníamos nada. Pero en ese momento, en donde nos venía una pandemia... Uno se termina inaugurando la guardería para el personal del hospital, un proyecto que... De Patricia en ese momento. Y que Pisano lo ejecuta a poco andar. Sí. Y para nosotros, viste, ese es un logro. Por más que después lleve, digamos, otra firma y demás, contribuimos con ese granito de arena, que es en definitiva lo que te pide la gente, viste. Hoy creo que los partidos políticos no es que están disueltos, pero han sido disociados de la gente. Disociados y desaparecidos un poco, y hoy va la persona, ¿no? Entonces, yo creo que como persona uno no le tiene que fallar al vecino cuando vos te metés en política. Y creo que nosotros desde Primero Bolívar hicimos eso, ¿no? No prometimos cosas que no podíamos cumplir, y cuando tuvimos que ir a limpiar un barrio lo hicimos, plantamos una planta, un árbol, quedó. Yo la pasé muy bien. Decías que fuiste candidata con 11 listas. Si sos precandidata el año que viene, uno ve el grupo El Otro Pro, el de Alomar hoy, Sí. Sandra Santos, tenemos varios radicalismos,
Sí. Aparece Salamanco también. Salamanco, no sabemos, ¿no? Todavía qué va a pasar ahí con Marcelo. Marcelo, ¿sí? Digo, no sé si van a ser 11, pero más o menos también, unos cuantos. Sí, viste, quizá hay que caminar mucho, después se depura eso y llegan menos. Eso es lo que yo te iba a decir. Hay que mirar primero el lado positivo de que mucha gente quiere involucrarse en política, que está bueno porque nada, Bolívar necesita caras nuevas, y eso no tiene nada que ver con los años, no tiene nada que ver, pero gente que a lo mejor nunca ha estado y forma parte del folclore, ¿no? Claro. Con la toma de decisiones. Con la toma de decisiones. Simón estuvo los 14 años y tomó decisiones él. Claro. Después Reca estuvo 2 años tomando decisiones él. Claro. Después, los Sardiña, los Goñi, y lo mismo pasó con Valli y con Pisano. O sea, hay mucha gente que no toma decisiones, porque las decisiones las toma el intendente. Más vale. Que aparezcan porque estuvieron en algún lugar o en otro, pero digo, en la toma de decisiones han estado muy pocas personas. Muy pocas personas. Muy pocas. Y sí, muy pocas personas. Entonces yo digo, está bueno porque hay un abanico en donde la gente puede elegir y donde la gente, nada, hoy te digo, hace mucho corte de boleta y ya lo vivimos, y elige a la persona. Y después veremos también un poco cómo se cierra todo arriba, ¿no? Que hoy el país, qué sé yo, está no sé, no quiero decir la palabra detonado, no me está saliendo otra, pero vamos a terminar con 3 dígitos de inflación, realmente hiper, la guita no alcanza, hoy no hay un laburo genuino, la gente necesita tener 2 laburos, 3, vos vas al supermercado y sabes lo que pasa, las cosas aumentan en forma, claro, a cada rato, cada 15 días. Yo hacía 10 días que con todo esto de la hispanidad y demás no iba al súper y fui y me encontré con que un jabón para lavar la ropa salía 1.200 mangos, casi me mato. Pero bueno, este abanico de posibilidades también da la creatividad de muchas ideas, y vos viste que entre varias ideas quizás se llegue a un consenso de poder traer cosas buenas para Bolívar, ¿no? Y es por eso te digo que esto no es estar siempre en discrepancia con la oposición, ni hacer la crítica destructiva. Yo creo que uno tiene que hacer una crítica constructiva y sentarse a hablar con... De hecho, yo desde la Asociación Española me siento permanentemente con Marcos Pisano y tenemos muchas cosas en común y hemos trabajado para que esas cosas en común, como esto de Tuyén, que fue algo tan pedido y tan querido por ellos, se logre, y para mí es un orgullo haber aportado ese granito de arena junto con Walter Daloia, porque era algo que ellos querían hacer para sus ancestros, ¿no? Entonces, no significa que una persona piense y discrepe políticamente para no poder trabajar en conjunto. Después vemos, ¿no? Después, cuando llegue la hora de las urnas, ahí nos peleamos todos. Pero en el mientras tanto, tenemos que caminar todos en pos del partido de Bolívar. El local partidario, que seguramente ya vendrá Ritondo y demás, Sí. Digo, ¿vas a esperar que pase la interna radical? Digo, por una cuestión de que... Yo estoy en la búsqueda. Uh-huh. Así que en cuanto consiga uno medianamente que se adapte, tampoco queremos el mega local, porque no lo podemos pagar tampoco y además, pero en cuanto lo tenga, yo sé que es la decisión de Cristian de venir, la decisión de Dalton de estar, estamos en contacto permanentemente todos los días, y bueno, hay un equipo de comunicación atrás en el cual lo tengo a disposición para lo que necesite, y yo soy una persona muy agradecida. Soy una persona agradecida de todo el vecino de Bolívar, que siempre me recibe, estando no de acuerdo con mis ideas políticas, con las puertas abiertas. Uno pasó a ser un personaje popular desde hace mucho tiempo. No marca. Y sí, y estando en ANSES jamás me di... A mí, la verdad que no me interesaba si era de Boca, de River, del PJ, K, radical o comunista o pro, no me interesaba. Era un vecino que venía y yo le tenía que solucionar ese problema estando dentro de mis posibilidades. Lo mismo me pasó cuando estuve en el Ministerio de Desarrollo,
veo la persona, la política la discutimos después en otro ámbito. Pero creo que nos tenemos que empezar a manejar de esta manera. Si todos queremos salvar este maravilloso país que tenemos, que hoy podríamos ser una primera potencia, porque el que tiene la dicha de conocer sabe las riquezas que hay. Y bueno, somos nosotros. Me parece que esta es la generación en la cual nos toca la responsabilidad histórica de poder dejarle algo bien a nuestros hijos, y vos recién veías la videollamada con mis nietos. Venimos de una pandemia en la cual nos hizo revalorizar las pequeñas cosas triviales que nosotros teníamos alrededor nuestro, que no las veíamos por esta vorágine de caminar alocadamente, ¿no? De sentarnos 4:30 de la tarde, que nos teníamos que cerrar la puerta y estar con el gordo, la gorda, o los hijos, la madre, el padre, y bueno, y de ponernos a pensar en lo que significa el valor de la vida, ¿viste? Y el que no aprendió, y bueno, va a tener que volver a sentarse y volver a ver por dónde comienza con la revalorización de su vida, ¿no es cierto? Porque vos hablabas de 2015, fue para todos aquellos que participaron un año difícil para la oposición, porque era el año de la reelección de Baliuca, después de haber hecho 4 años de buena gestión, sí. Por lo tanto era imposible ganarle, y así todo, Criado, Santos y Sardiña pusieron la cabeza en aquella paso, al menos, digo, del partido que más chances tenía de pelearle algún voto. Y en aquel 2015 aparecen caritas, la mayoría siguen estando, y siguen estando en otros espacios. O sea, también le aportaste algún que otro dirigente, algún que otro militante en este tiempo, hoy algunos con Juan Carlos Morán, otros con Nicolás Morán, otros con César Pacho. Y yo no me voy a olvidar nunca de Marina, viste, que bueno, Sol está conmigo, Sol Leal, va a ser una de las encargadas también de toda la parte de juventud, y tanta gente querida, ¿no es cierto? Yo siempre menciono a Raúl, ¿viste? Raúl Mosca fue para mí una persona incondicional que me enseñó muchísimo, que aprendí con él desde las 500.000 hectáreas que tenía Bolívar hasta lo más simple de cómo enfrentar una cámara. Para mí no era fácil, no me da vergüenza decirlo, yo aprendí mucho, aprendí de todos, hasta de vos también, ¿no? Y de todos los medios que en su momento me daban con mucho cariño esa cuota del saber de lo que era este mundo que recién para mí comenzaba. No quiero decir que sé absolutamente todo, porque uno no termina de aprender ni siquiera a ser padres. Entonces, imagínate en la política mucho menos. Pero no me puedo olvidar de nadie, no me puedo olvidar de Fabio, que para mí fue una persona incondicional, y es una persona incondicional. Y que tendría que participar más en política. Tendría que participar, ¿no es cierto? Sí, es cierto, es verdad eso, es verdad. En alguna lista más arriba, no tan escondido. Tendría que estar, es verdad. Y de mucha gente, ¿no? Que hoy está, de Patricia, de María Alzueta, me voy a olvidar de Felipe, me estoy olvidando de un montón, de Analisa, de toda gente que quiso decir sí a esto y bueno, empezar a proyectar. Y a mí me pone contenta de que esa gente que estuvo en el año 2015 continúen, porque es la esperanza de seguir aportando, como digo siempre, ¿no? Ese sueño de tener Bolívar mejor, que para mí es lo más importante. Yo no pude elegir dónde nacer, pero sí elegí dónde morir, que es acá, en Bolívar. Yo me siento bolivarense. Entonces, para mí es importante que todos se involucren. Y con Nicolás tengo una excelente relación, con César tengo una muy buena relación. Entonces, yo los veo hoy y digo, bueno, bárbaro, genial. Está, como te dije al principio, este abanico que se abrió, a mí me parece bárbaro. Punto final para el programa del día de hoy. Hemos tenido papelitos, miren, un papelito, otro papelito,
la cantidad de papelitos que hemos tenido que leer hoy. Bueno, espero que haya sido de su agrado todo esto, animado por las fotos, ilustrado por las fotos, para que sepan quiénes son los candidatos. En algún momento el radicalismo llegó a tener alrededor de 6.000 afiliados, hoy tiene la mitad, pero bueno, no solo es para los afiliados radicales esto. Yo creo que hay mucha gente que está interesada en saber qué pasa ahí en el Comité de la Avenida, y si no, es una alternativa más de tener para saber, para conocer, para saber que es la segunda vez que va una mujer como candidata a presidenta. Bueno, todo esto está muy bueno y veremos cuáles son los resultados después. Sergio Croce, que tendría que haber ido en aquel 2014, cuando no hubo elecciones, y finalmente terminó yendo por una lista de unidad de Elías Chorén. Lo hablamos el año pasado con Sergio. A él le parecía que ese era su momento y no el del año pasado. Bueno, se quedó con la sangre en el ojo. Había dicho Sergio también, y ya para despedirnos del todo, que él ya estaba, que con eso ya estaba. Bueno, uno, así como si mañana Morán dice me retiro de la política, uno sabe que no es así, y como tantos otros que no pueden decir que se retira de la política, uno no les termina de creer. Con lo de Croce, a pesar de que fue un masazo la derrota a manos de Salazar el año pasado por muy pocos votos, nos quedaba la sensación de que en algún momento iba a ir por la revancha. Un año y medio después, Croce es nuevamente candidato a presidente de la UCR. Recuerde la repetición de este programa, si lo agarró empezado, no se pierda el comienzo. El viernes, agéndese en el celular a las 21 horas por la señal 2 en el canal 7 de Cablevisión Bolívar. Vamos a estar repitiendo este programa que tuvo al comienzo todo lo que tiene que ver con la interna radical y después 2 notas a 2 mujeres que tienen que ver con la política local. Uno con una política más gremial y la otra con una política, la política partidaria. Que la pasen bien y nos reencontramos con un nuevo programa y para seguir hablando de la interna radical el lunes de la semana que viene. Chao.